Nuno, yo te quería hacer una pregunta introductoria para la siguiente ronda, porque de hecho vamos a hablar sobre más cosas que no son propiamente la actividad de los forenses. Pero en algún momento has mencionado la actividad de los médicos en las prisiones a la hora de hacer los informes. Realmente en los países occidentales los informes que emitimos los médicos en los entornos de urgencias también son una de las actividades que supervisáis en estos casos. Sí, se intenta siempre tener una idea de lo que se está pasando y ver hasta qué punto, porque a veces en algunos países algunos médicos desgraciadamente violan las recomendaciones internacionales y colaboran en estas cosas. Yo tampoco no soy muchas veces muy crítico relativamente a estos compañeros porque la presión muchas veces es tremenda. Si uno depende económicamente, si es miembro del cuerpo penitenciario, se depende económicamente de esa gente, a veces las presiones son difíciles de ultrapasar. Una de las últimas visitas del relator especial ha sido a México. México tiene un enorme problema de tortura. Es una práctica prácticamente sistemática y los médicos que trabajan en los servicios prisionales pues tienen enorme dificultad en hacer informes libres e informes imparciales. Lo mismo, por ejemplo, en Irak. En Irak estuvimos dando un curso y enseñando a los médicos de cómo debían hacer los informes, de cómo debían hacer las autopsias, los exámenes de víctimas, de lo fundamental que era ser imparciales. La verdad es que el primer médico, un compañero nuestro, que ha hecho un informe afirmando que había tortura y absolutamente imparcial, está detenido desde entonces y está detenido desde hace 5 meses con las organizaciones haciendo presión, pero porque no ha cedido a las órdenes de cambiar las conclusiones del informe, pues está viviendo una situación muy complicada y su familia también, que se quedó sin ningún tipo de soporte económico. Es Cruz Roja que está ayudando, pero a veces mantener la imparcialidad es fácil para quien vive en países democráticos, es más complejo para quien vive en países en donde las presiones son tremendas. Por eso el fundamental era que los servicios que hacen este tipo de evaluaciones, desde luego los servicios médicos, no tienen por qué ser médicos forenses. Un médico que trabaja en esta área de cualquier especialidad puede hacer un excelente trabajo. Pero siempre era fundamental que este tipo de exámenes fuesen hechos por médicos pertenecientes a estructuras independientes, que no estuvieran incorporadas en el propio sistema que está siendo evaluado. Esa es una de las recomendaciones del relator especial. Incluso Naciones Unidas el año pasado publicaron una recomendación que incluso para los servicios forenses sería deseable que los servicios forenses fueran siempre totalmente independientes y que nunca estuvieran ni en las manos de la policía ni dependientes de magistraturas, que fueran para que no es solo que no sean serios, porque no tengo ninguna duda que la mayoría son serios, pero a la mujer de César no basta ser seria, es también necesario que lo parezca y la población tiene que tener esta sensación de seguridad y tener la certeza que esa gente no ha sido presionada para cambiar el matiz de su informe, ¿no? Hola, ya se ha comentado un poco en alguna de las charlas, pero quería saber la situación en España, tanto de cuál es la situación aquí y cuál es la situación de los médicos que están haciendo estos informes aquí también. En nuestro país, que cada uno tiene un sistema jurídico distinto, pero el perito oficial dentro del ámbito del responsable, que es la Administración de Justicia, si ha habido malos tratos, es un funcionario médico forense que depende del Cuerpo Nacional y, por tanto, en principio está a las órdenes de jueces, fiscales y tribunales. Por tanto, en España sería esto. Después hay autoridad, la autoridad es aquí en Cataluña, como es el Síndic de Greuges, que tiene unos comisionados para la detección y prevención de que no haya habido malos tratos y torturas, que hacen las inspecciones, por ejemplo, en comisarías o en centros penitenciarios o centros psiquiátricos, para valorar si ha habido alguna irregularidad y haciendo un informe cada caso. A nivel del Estado español está, me parece que es, si no lo digo mal, la Defensora del Pueblo, la Oficina de la Defensora del Pueblo, que también tiene una serie de médicos o juristas que hacen este tipo de inspecciones. Sí que, a raíz de su pregunta, le diré que es una lástima que en nuestro país, en España y también en Cataluña, no participemos más en los protocolos a nivel internacional. Por ejemplo, en el protocolo de Estambul no ha participado ninguna persona de España ni de Cataluña. Es una de las cosas que siempre nos cuesta un poco estar en esta situación. Por ejemplo, tenemos la relación con el profesor Nuno Duarte, que muchas veces nos abre muchos caminos, pero es una lástima que, ya que, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal de Cataluña, que tiene un protocolo de actuación
en el caso de detenidos, o el Instituto Vasco de Medicina Legal, que el doctor Morentín ha sido una de las personas que ha tenido un gran interés en crear un protocolo del propio Instituto Vasco de Medicina Legal que ha sido determinado referente al protocolo de Estambul. Es una lástima que a nivel internacional, viendo tantos países como han participado en la elaboración del protocolo de Estambul, España no esté presente. Esto es una lástima y desde aquí sí que, se lo digo aquí que está el doctor Medallos, tenemos de intentar intervenir más en esta práctica internacional, colaborando con la ONU o a través, si nos puede ayudar el Síndic de Greuges, pues a través de intervenir más en estos tribunales internacionales como es la Corte Penal, el Tribunal de la Haya, porque es una lástima que hay personas muy bien preparadas aquí que pueden ser de gran ayuda para averiguar este tipo de situaciones que se producen en distintos países. Ser colaboradores del profesor Nuno Duarte Vieira, esto es lo que querríamos. Tiene un sistema, el sistema médico forense español es un sistema que está muy encerrado en el ámbito de la Administración de Justicia, que tiene que dar su soporte a la Administración de Justicia, y en el ámbito internacional, como hay diferentes, claro, cada país tiene un sistema médico-legal distinto. Si vamos a Francia, tiene un sistema médico-legal totalmente distinto, no es un sistema de funcionarios como aquí. Si nos vamos a Alemania, depende de distintos universitarios. Si nos vamos a Inglaterra, pues tiene el tema del coroner, medical examiner en Estados Unidos. Cada país lo tiene distinto y hay algunos que tienen más tendencia a hacer la colaboración internacional. Aquí, de momento, no hemos tenido tanta tendencia. Buenos días. La pregunta es para el profesor Duarte o en general para cualquier otro miembro de la mesa. Hablando más de cerca, en nuestro país, aquí a Casa Nostra, ¿se puede considerar que los CIES o Centro de Internamiento de Personas Migrantes, sencillamente por la detención y la privación de la libertad, ya es un maltrato, independientemente de lo que allí dentro ocurra, que en muchas ocasiones los observadores no han podido constatar porque no se les ha permitido la entrada? Bueno, yo la situación en España debo confesar que no la conozco, es un país que nunca visité en esta perspectiva, pero ya visité muchos centros de detención de inmigrantes. Por ejemplo, como sabéis, en este momento en la Unión Europea uno de los países que tiene más problemas con detención de inmigrantes es Grecia, porque la gente intenta entrar en Europa a través de Grecia, viniendo de Turquía, solo atravesar un pequeño río que se atraviesa por la noche. Hay muchos traficantes de Grecia, está prendiendo 250 a 300 inmigrantes ilegales todos los días, lo que significa 9.000 personas por mes, lo que significa más de 100.000 personas por año en un país que está con unas condiciones económicas terribles y que están todos detenidos. No puso imágenes de eso porque no había tiempo de hablar de todo, pero que después se quedan presos en grandes almacenes, mujeres, niños, crianzas, todos juntos, venidos de las zonas más distantes del globo. Son centros de detención, caen dentro del mandato del relator especial, porque dentro del mandato del relator especial están todos los centros en donde una persona esté privada de libertad contra su voluntad. Y, por tanto, los centros de detención provisoria de inmigrantes ilegales son también centros de detención. Ahora, de ahí no se puede decir que hay una violación de derechos humanos por estar detenido. Es una situación ilegal, está detenido, desde que esté detenido en condiciones que respecten los derechos humanos, pues es una detención que es legítima y que no representa una violación. La libertad es un derecho humano fundamental, pero como he dicho, hay derechos humanos que pueden ser restringidos en determinadas situaciones mediante un debido proceso. La libertad es un de esos derechos humanos que se puede suspender temporariamente si una persona ha sido juzgada, ha sido condenada en un proceso correctamente ejecutado. Ya la tortura no. La tortura es un derecho humano que nunca es revocable ni puede ser suspenso. Es un derecho humano absoluto que no puede ser suspenso bajo ninguna circunstancia, ni durante un periodo de guerra o de conflicto. Actualmente en los países, no sé aquí, pero por ejemplo en mi país hay un mecanismo de prevención de la tortura que funciona en el proveedor de justicia del Estado, y los centros de privación de libertad de los inmigrantes ilegales son también objeto. Solo tenemos uno en Portugal, porque nadie entra por Portugal, tenían que atravesar todo el Atlántico y es complicado, ¿no? Entonces no es, tampoco es muy apelativo. Entonces con la crisis, entonces solo tenemos un centro, pero es objeto de visitas regulares por los visitadores de la Comisión Nacional de Protección de Tortura. Muchas gracias. De moment
tenim poc temps perquè estem ja fora de programa. Fem un petit descans per un cafè i reemprenem i tindrem temps per fer més preguntes.